Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más en una nueva emisión del ciclo Empresas Sustentables, las pioneras del futuro. Hoy vamos a estar hablando de sustentabilidad y comunicación. Tenemos el placer de que nos acompañen Martín e Isabel de Emprendia, que es una consultora estratégica en comunicación y sustentabilidad, quienes son aliados de CAME hace un tiempo bastante largo, ya unos cuantos años venimos trabajando juntos, y un poco, bueno, no me quiero detener mucho y adelantarme, espolear la charla, pero vamos a estar hablando de lo que significa la comunicación, pero en el sentido más de comunicar cuestiones de triple impacto, que es un poco lo que buscamos con este ciclo, ¿no? Que todos aprendamos y recorramos juntos el camino de empezar a visibilizar y comunicar de forma correcta, o lo que nosotros creemos que es la manera correcta, o intentamos hacerlo de manera correcta, la comunicación en estos temas que tienen que ver con el desarrollo, no solamente económico, sino también teniendo en cuenta la variable social y ambiental, que es lo que aquí nos ocupa, ¿no? En estos tiempos también en donde es bastante difícil y hay líneas muy delgadas en cuanto a algunas cuestiones de comunicación, nos parece importante abordar esto a esta altura en la que vamos a la mitad del ciclo, que como saben, fuimos arrancando desde lo general y vamos bajando lo más que podemos a lo particular para que ustedes se puedan llevar no solamente tips, sino buenas prácticas, algunos consejos y experiencias de profesionales y aliados que nos van acompañando a lo largo de este ciclo. Así que, bueno, desde ya les agradecemos muchísimo por acompañarnos. Esta vez le voy a pasar la posta a Fernanda, que es parte de nuestro equipo de desarrollo de responsabilidad social y desarrollo sustentable. Fer trabaja casi desde el inicio de nuestro departamento, hace unos cuantos años, y es quien lleva adelante todo lo que tiene que ver con la estrategia de comunicación de lo que es el área de responsabilidad social de nuestra institución. Así que bueno, también es un placer para mí que Fer pueda contarles qué hacemos, cómo lo hacemos, y bueno, que tome un poco el timón de esta charla. Así que bueno, los dejo con Fer, Martín e Isa, y bueno, espero que disfruten el encuentro. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Mica, por la presentación y por las palabras. Yo voy a hacer un brevísimo resumen de lo que es, como entendemos nosotros, la comunicación. Como dijo Mica, empezamos a trabajar y hace mucho poco en el tema de comunicación, hace un poquito más de 5 años. Primero con la necesidad de empezar a posicionarnos en la mente de los diferentes grupos de interés que tenemos en la Confederación. También posicionarnos como referentes en temas de sustentabilidad y de responsabilidad social en las pymes, que es el espíritu que tiene CAME, es el público de la Confederación. En esta parte de construcción de este posicionamiento, trabajamos en diferentes líneas, en lo que tiene que ver con la prensa, fue uno de los primeros trabajos que hicimos. Cuando digo primeros trabajos, realmente fue un trabajo, y es hasta el día de hoy, un trabajo muy de hormiga, mapeando un poco lo que eran los medios. Cuando digo mapear, es como armar un mapa visual o mental de dónde estaban los periodistas o cuáles eran los medios que hablaban de sustentabilidad y de responsabilidad social. En nuestro país, la realidad es que en los medios tocan estos temas en suplementos, en secciones muy específicas, y si bien cuando nosotros arrancamos a hablar de este tema de comunicación, había menos, por suerte cada vez hay más medios, hay más web, cuentas de Twitter, de Instagram, se van sumando, en ese momento había un poquito menos, entonces se va haciendo más difícil. Después también nos volcamos a lo que es redes sociales, ahí junto con el apoyo del sector de comunicación de CAME, del Departamento de Comunicación, que ellos trabajan en las redes más institucionales de la entidad, trabajamos en todo lo que es la creación de mensajes con un sentido, mensajes con una comunicación más bien responsable, porque sabemos que lo que tiene que ver con sustentabilidad, responsabilidad social, se tocan temas bastante sensibles, entonces eso merece como todo un análisis aparte, así que lo trabajamos de manera transversal con ellos. También
para ese posicionamiento que necesitábamos en su momento. Fuimos participando de eventos, de charlas, que forman parte de nuestra estrategia de comunicación. Y una parte muy importante que trabajamos día a día, en este caso es con el área de recursos humanos, es la comunicación interna. En CAME es fundamental, somos aproximadamente 90 empleados y buscamos que ellos todo el tiempo estén informados sobre las acciones que llevamos adelante, más que nada porque lo que tiene que ver con sustentabilidad, por ejemplo, los voluntariados, ellos forman parte de las acciones, entonces buscamos que estén todo el tiempo informados de lo que realizamos. También tenemos nuestro balance de gestión social y ambiental, que si bien es una herramienta de gestión, funciona como documento de difusión, así que eso es un poquito de lo que llevamos adelante, de los canales que utilizamos. Ahora bien, ¿por qué en su momento, ya por febrero o marzo, decidimos hablar de comunicación en este ciclo de videoconferencias? Porque así como hablamos de género, hablamos de emprendedores, de responsabilidad social y todo el camino que viene transitando el concepto y demás, decidimos tener un apartado de comunicación porque entendemos a la comunicación como una parte fundamental y especialmente porque hay que pensar en la comunicación como una estrategia, ¿sí? Hoy en día estamos viviendo en mercados que son cada vez más competitivos y con consumidores que cada vez están más informados. Entonces, una empresa que hoy en día ofrece productos, servicios, un emprendedor o una organización sin fines de lucro que lleva adelante acciones de este tipo, busca marcar la diferencia y la comunicación sirve para este tipo de esta marcada diferencia. Entonces, la idea es empezar a aprender un poquito y no dejar de lado, no creer que la comunicación es algo aparte, que tenemos que pensar en último momento para darnos a conocer. No, la comunicación es transversal a toda nuestra estrategia de trabajo, entonces es importante que la pensemos desde un inicio, principalmente por esto, para informar y por la transparencia en sí. La comunicación nos brinda esa posibilidad de ser transparentes, esos son otros los valores que nosotros manejamos. Nosotros cuando pensamos la comunicación de responsabilidad social en CAME, lo pensamos con un mensaje responsable, no es que sacamos la información así como así, pensamos muchísimo en los conceptos, en las palabras que vamos a utilizar, en las imágenes, tenemos muchísimo cuidado con todo esto, principalmente porque, como decía, son temas sensibles, y a su vez porque no estamos muy lejos de entender a la comunicación y a la difusión de nuestras actividades como más del lado del marketing, por así decirlo. Muy lejos de eso, buscamos que todo lo que comunicamos sea súper cuidado hasta una vez que se difunde. Los chicos lo van a hacer, lo van a contar un poquito más. La comunicación en temas de sustentabilidad tiene muchísimos beneficios, ¿sí? Desde el hecho de la transparencia, la sensibilización, la capacitación, el tema de la construcción de una reputación, ¿sí? Así que también la idea de este módulo es romper un poquito de los prejuicios y utilizar a la comunicación como un trampolín que nos lleve a multiplicar estos esfuerzos cuando uno se convierte en un agente de cambio, porque también yo creo que, lo digo a nivel personal, pero también creo que los chicos de Emprendia y Mica lo deben pensar así. Uno cuando se lanza a este mundo de la sustentabilidad, la responsabilidad social, no pasa a ser como un agente de cambio, que mejor que la comunicación, para que cada vez seamos más y lo hagamos de una manera más responsable. Voy a cortar con toda esta parte y les voy a dar ya la palabra a Martín y después a Isabel. Ellos son de Emprendia, Martín es socio y director de innovación en Emprendia, y Isabel se especializa en toda la parte de comunicación y sustentabilidad, así que ellos nos van a poder contar un poquito más sobre todo este tema. Que bueno, chicos, les dejo la charla para ustedes. Bueno, muchas gracias Fernanda, gracias Mica, gracias Came también por la invitación a sumarnos a esto. Y lo primero que me viene a la mente decir es que somos una pyme también nosotros. Somos un equipo de 9, a veces 10, depende del momento. Y creo que la evolución en estos 13 años que tenemos ya, en nuestro abordaje, en nuestra forma de entender la comunicación, un poco tomando las palabras que vos decías, Fernanda, de la importancia y el valor que tiene
abordar la comunicación de manera estratégica y profesional, fue evolucionando. Y creo que eso es algo clave, y ahora con Isa vamos a ir abriendo un poco el tema, pero creo que para que nos vayan conociendo un poco, lo que creo que podemos compartir es cómo fuimos nosotros construyendo nuestra mirada de la sustentabilidad y la comunicación, y cómo creemos que, y ojalá al final lleguemos un poco a ese lugar también, de que tenemos que pensar en una mirada más integral de todo esto, ¿no? De nuestras acciones, de la comunicación, un poco lo que vos decías, Fernanda, que es algo transversal, la comunicación para todo lo que hacemos. Bueno, y para que nos conozcan un segundito, ahí Isa y yo formamos parte del equipo de Emprendia. Y de fondo se ve un poco nuestro jardín, que extrañamos un montón en estos días. Es un espacio que usamos mucho para reunirnos. Y un poco cuando estábamos construyendo la agenda para hoy, decíamos, bueno, tenemos que hacer una mini introducción de qué es Emprendia, y va a ser muy, muy breve porque hay mucho para contarles. Como decía Fer, nosotros somos una consultora de estrategia y también una agencia de comunicación. Fuimos descubriendo que nuestro abordaje fue integrando diferentes aspectos que les vamos a ir contando, que hacen a nuestro abordaje y que hacen a lo que creemos una mirada más integral. Somos una empresa B certificada, para los que no lo conocen, los invitamos a investigar un poco. Tiene que ver con una forma de entender el éxito de los negocios que realmente ayuda a transformar la mirada y ayuda a transformar la forma en que las empresas hacen las cosas, y nos sentimos identificados con ese movimiento. Y simplemente para decir un título respecto a nuestro abordaje, nosotros trabajamos desde el liderazgo porque creemos que hay una fuerte incidencia en las personas y en la manera en cómo se lideran las organizaciones. Trabajamos con el impacto, que vamos a ver un poquito más adelante a qué nos referimos con eso, y fuertemente en la comunicación, que es un poco el origen de donde venimos, a partir ahí del impulso de Guillermo Schulmeyer y Pedro Tarak, que son los miembros fundadores de Emprendia. Y no mucho más. Te paso, Isa. ¿No? Y esto. Cuando, en realidad lo iba a decir antes y me había olvidado de nuestra presentación. Pensamos en algunas preguntas. ¿Cómo podemos como enmarcar? Tenemos una agenda que ahora les vamos a contar, pero ¿qué preguntas, decíamos, tenemos en nuestra mente cuando empezamos a pensar en un público como ustedes, que entendemos lidian con situaciones parecidas a las nuestras, un país como el que tenemos, en un contexto en el que estamos, y muchos de nuestros clientes son pymes también, y tenemos experiencia trabajando con pequeñas empresas y también con empresas más grandes y también con multinacionales. Hemos trabajado la verdad, con todo tipo de organizaciones, pero creo que hay algunas preguntas que son como arquetípicas, que atraviesan, primero, ¿qué entendemos por comunicación? ¿No? Que hay un misterio respecto a eso. Si es solamente nuestro mensaje que emitimos, ¿qué abarca todo eso? ¿Cuál es la construcción ahí? Después, por otro lado, ¿cuál es el rol que cumple la comunicación en las empresas en esas empresas que quieren alinear lo que hacen con lo que dicen? Creemos que esto es parte de lo que decías vos, Fer, de la transparencia y de un poco el espíritu que nosotros intentamos transmitir, que es construir esa coherencia y esa reputación a partir de una alineación entre lo que decimos y hacemos, que quizás ahí emerge lo que somos, ¿no? Y después nos gustaría ir un poquito más a lo concreto, más a lo táctico de alguna manera, que vamos a contarles un poquito cómo entendemos nosotros cómo se puede abordar una comunicación que esté alineada a la sustentabilidad, y sobre todo para los que estén interesados en realmente como embarcarse, algunas puntas por donde pueden investigar y seguir como construyendo y desmitificando también, como os decía Fer, de algunas cosas que a veces nos ayudan a que tomemos a la comunicación por lo que es y por lo central que es para un negocio, para un equipo, para la construcción de una cultura. Así que, bueno, ¿contamos un poquito la agenda? Sí. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de qué es esto de comunicar, un poco de historias, algunos casos, muy brevemente. Después hablar de la coherencia, ¿no? ¿Cómo se trabaja esa coherencia? ¿Cómo se logra? ¿Qué pasa si nos equivocamos? Y ahí vamos a hablar un poquito de comunicación, de imagen, de identidad. ¿Cómo construir eso? ¿Por dónde empezar, no?
Y después el rol de la comunicación, dónde entra en todo esto, cuáles son por ahí los primeros pasos, qué es muy importante, según lo que nosotros creemos desde nuestro abordaje en Emprendia, hacer, cómo avanzar. Y bueno, al final unas conclusiones, ¿no? ¿Qué fichas nos cayeron? ¿Qué creemos que son algunos aspectos o detalles a tener en cuenta, ¿no? Así que bueno, vamos a arrancar con la parte del contenido, ¿no? Este anuncio es de la marca indumentaria Patagonia, no compres esta campera. Cuando nosotros hablamos de comunicación, una de las primeras preguntas que nos surge es, bueno, ¿qué historia queremos contar? ¿Qué vamos a contar? Y las historias son poderosas, las historias se han contado miles de años antes que nosotros y seguramente se van a seguir contando. Y Patagonia tiene grandes historias, es una empresa con una gran historia y además de todo el impacto, ¿no? que hace y que genera. Y todo también surge del fundador, que es Yvon Chouinard, que él comenzó todo, Patagonia no comenzó siendo una compañía de indumentaria, sino que comenzó siendo una empresa de equipamiento para escalada. Y lo primero que empezaron a hacer fueron pitones de acero, esas herramientas que vos en la roca lo clavabas con un martillo, hacías el agujero en la roca y seguías ascendiendo. Y ellos pagaban las cuentas con ese dinero que ganaban en la empresa, después unas temporadas iban a escalar, volvían a producir, volvían a escalar, y en ese momento ellos cada X cantidad de temporadas iban al Capitán, ¿no? Esa montaña rocosa de California. Y él no había ido en unas temporadas y volvió, ¿no? Después de 3 temporadas, 3 veranos, volvió a una montaña que él hacía 3 años había visto intacta. Y cuando volvió, vio que estaba llena de agujeros. Esos agujeros que hacían esos pitones de acero que él mismo fabricaba, en la roca que él tanto quería disfrutar. Y ahí se encontró con que su producto dañaba lo que él más quería en ese momento, una de las cosas que más quería. Y dijo, bueno, no podemos seguir con esto. Más allá de que, repito, era el producto estrella, los pitones de acero eran el producto estrella, ellos en los 70 eran los mayores distribuidores de equipamiento para escalada en Estados Unidos. Y lo cambiaron el producto. Había una alternativa, hicieron empotradores de aluminio que se emplazaban en la roca, o sea, ya no la dañaban, ya no había daño. Obviamente hubo críticas, los más jóvenes, los más veteranos, ninguno quería los empotradores de aluminio, pero ellos comenzaron con una campaña de escalada limpia, la empezaron a presentar, y al poco tiempo los empotradores de aluminio fueron la nueva estrella de la compañía, ¿no? Y todos los escaladores empezaron a usar esos empotradores de aluminio, promoviendo la escalada limpia, el cuidado de las montañas. Esto fue en los 70, después, bueno, se metieron en el negocio de ropa, importando camisetas de rugby de Argentina y de Inglaterra. Pero bueno, el tiempo pasó, pero ese espíritu de Yvon siguió en la cultura de la empresa y se siguió comunicando. Y un momento bastante impactante comunicacionalmente fue en 2011, en el Black Friday, cuando ellos sacaron una página entera en el diario The New York Times, el más leído en el país, en Estados Unidos, que decía, no compres esta campera, no compres esta campera, Black Friday, no compres esta campera. Pero, ¿cómo no compres esta campera? Pero vos ganás plata con lo que yo te compro. No, empecemos a hablar del consumo consciente. Si vos no la necesitas, no la compres. O sea, y empezaron a darle el valor a cada decisión de compra, ¿no? Y empezaron también a promover la reducción, la reparación, el reciclaje, la reutilización. Y desde los 70, cuando Yvon se encontró con este problema, dándole prioridad a lo ambiental, ellos hasta hoy siguen con esa misma línea y con ese mismo espíritu, que se nota cuando vas a las tiendas y en distintas ocasiones, ¿no? Hay una historia, siguiendo con las historias, es una historia que yo vivencié personalmente. Toda esta introducción la vamos a ir conduciendo, pero nos parecía importante contar la historia de Patagonia, porque Patagonia es como un ícono para los que nos gusta el mundo de la sustentabilidad, es un caso icónico. Para los que no lo conocen, investiguen, porque realmente hay mucha
posibilidad de aprender. También nos vamos en un ratito a meter en casos argentinos, o sea, no vamos a quedarnos solamente en este caso. Pero a mí me pasó algo, que fue que yo fui al local de Buenos Aires, que está en Recoleta, es el único local propio que tienen, ellos después distribuyen con otros locales multimarca, y entré al local porque fui a ver a una de las personas de la empresa, no iba a ir a comprar algo, pero vi una situación de venta, y en la situación de venta estaba el vendedor, y entra una chica al local, y el vendedor estaba con otra persona y ella lo estaba esperando. Y veo que lo espera y en el momento que él se desocupa, la atiende y le dice, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Y ella le dice, mira, ¿qué estás buscando? Le dice él. Y ella le dice, mira, no vine a comprar nada, pero me contaron que esta marca hace un montón de cosas espectaculares. Y yo vine porque, no sé, me metí en la página, no vi mucho, me pareció, quería conocer un poco más. Entonces él agarró y le preguntó, bueno, pero ¿qué te interesa saber? Me dice, no, me interesa saber todo lo que hacen más allá de la venta de las camperas. Y el vendedor, lo voy a hacer muy corta, el vendedor, yo estuve 15 minutos ahí, en el local, de los 15 minutos estuve 5 o 6 minutos escuchando una clase perfecta de todo lo que es Patagonia más allá de la campera, de todos sus proyectos de conservación, de cómo trabajan con la cadena de valor para ver dónde se producen sus camperas. Les contó de las donaciones que hacen a proyectos de regeneración, a proyectos en donde ellos buscan como impactar específicamente en algunos temas. Le hizo como una apertura así de toda su cultura, y de cómo lo hacen, y la espíritu y todo. Y yo me quedé asombrado porque digo, si un vendedor en un local que sabemos que no es uno de los locales más importantes del mundo, porque tiene no sé cuánto, miles de locales, Patagonia, el de Buenos Aires no es especialmente uno muy de altos índices de venta, pero si un vendedor en Argentina pudo contar la historia de esa manera, es porque acá hay algo muy potente, no solamente en la portada del New York Times o en su página, sino que culturalmente hay algo que se transmite y que un vendedor lo puede transmitir con esa potencia, ¿no? Dejo esta historia un segundito por acá, porque la vamos a retomar en otro momento, pero para hacer referencia a que para nosotros la construcción de la comunicación y la construcción de la imagen de esa marca y la reputación es un proceso que va más allá de elegir solamente un mensaje y va más allá de pensar solamente en una buena historia, porque tiene que estar, y ya lo vamos a ver más adelante, apalancada en algo muy concreto. Este es un caso argentino. Safran es una empresa, es una pyme también, está en la zona oeste de Buenos Aires, tiene unos pocos años, y es una empresa, si ustedes leen ahí, dice, buscamos mejorar la alimentación. Uno, y esto es algo que viene pasando ya hace mucho tiempo, que es que estamos corriéndonos de la comunicación enfocada en el producto a corrernos, sobre todo en la sustentabilidad, a enfocarnos en qué es lo que realmente nos interesa. Patagonia, y lo vamos a ver más adelante, no está enfocada, o sea, su visión o su propósito no está enfocado en la venta de camperas o en la venta de productos, es otra cosa. Y que una marca de consumo masivo que hace barritas, que hace granolas, que hace otro tipo de productos, está hablando sobre la alimentación, sobre un tema tan relevante. Uno empieza a mirar un poco los índices de obesidad infantil, sobre diabetes, etcétera, etcétera. Hay una gran incidencia en la calidad y en el tipo de alimentos que consume. Con lo cual Safran encontró un espacio ahí que le interesa y construye su comunicación y construye su marca a partir de eso, y también a partir de acciones muy concretas. Ahí arriba donde dice el gran diálogo, si les interesa ir a verlo, hablan médicos, hay consultas, se comparten recetas, hay preguntas y respuestas, hay como un espacio del aprendizaje para ver cómo es que podemos mejorar nuestra alimentación, ¿sí? Y el otro caso que también para nosotros es un poco así emblemático, es otra empresa argentina, está en Mendoza, Xinca, con X, Xinca. Es una empresa que en su portada, y esto lo recorté de su portada de la página, dice, nuestras zapatillas son basura y estamos orgullosos. Y en una frase sintetizan lo que a ellos los apasiona, y no solamente lo que los apasiona, sino que lo que hacen en concreto. Ahí se ven unas cubiertas de autos, ellos transforman cubiertas de autos en zapatillas y en otros objetos. Y son 3 amigos, ahí están. Y además hacen otra cosa, que es que ellos se vinculan con diferentes organizaciones en Mendoza, por ejemplo con el penal, y no me acuerdo exactamente el nombre del penal, pero
parte de su producción la hacen dentro de un penal, entonces tiene una fuerte vinculación con organizaciones que ayudan a fomentar el trabajo dentro de las cárceles, y la reinserción de las personas una vez que salen de las cárceles, produciendo esto. Y es una pyme, digamos, una empresa que nació en un taller con una buena idea y la fueron construyendo esa historia, y fueron construyendo también la materialidad, lo concreto de su historia, ¿sí? ¿Con esto qué queremos decir? Que para nosotros el caso Patagonia es un caso emblemático porque es un caso para el mundo sustentable, es un caso que habla mucho, pero también hay muchos, y estos dos son algunos de los muchos casos que hay en Argentina, de pymes, de pequeños emprendimientos que nacen ya pensando en cómo abordar la comunicación y cómo abordar el negocio de una manera diferente, incorporando ciertos aspectos que tienen que ver con grandes problemáticas, con problemáticas puntuales como el penal en Mendoza, o las situaciones que tienen las personas que están en el penal, y lo abordan. Y ahora vamos a entrar un poquito más en verlo. Pero queremos mantener esa distancia también de que no solamente los grandes casos, sino que también hay casos muy concretos y podemos compartirles después muchos más del ámbito local. Hay otras historias, ¿no, Isa? Hay otras que... Sí. Hay otras historias que son grandes historias, muy bien contadas, con gran ritmo, una gran dirección, un muy buen guión, que vamos a ver si se escucha el video. Voy a desconectar un segundo. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. Sue Bird's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, or rational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080? Or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Bien. Esta fue una campaña de Nike, Dream Crazier, y es muy inspirador el video, el comercial tiene un gran guión, ¿no? Como dije anteriormente, pero a esta historia le falta algo, le faltó algo, porque un tiempito después, en el New York Times, salió una de las atletas de Nike diciendo, Nike me dijo que soñara hasta que quise un bebé, porque ella contó en el New York Times que cuando ella quiso tener un hijo, le congelaron el contrato. Entonces, ahí volviendo a todas las historias, a lo que hablamos de las historias, de la comunicación, a veces la historia sola no es suficiente, no alcanza. Y nosotros, Martín, no sé si querés agregar algo. Sí, quería agregar una cosita respecto a la historia de Nike, porque cuando esto lo mostramos, muchas veces lo mostramos a equipos y se lo mostramos a equipos de marketing para que lo vean, y generalmente mostramos el video y todos aplauden y es una ovación, porque para los que no conocen el caso, porque digamos esto es un boom, lo que nosotros llamamos un boomerang, que es cuando algo de lo que se comunicó y algo de la manera en cómo se comunicó generó una respuesta negativa, entre comillas, después podemos hablar si es negativa o no, pero una respuesta negativa a la campaña. Porque bueno, evidentemente ellos no tuvieron en cuenta de que
alguien que diseñó esta campaña no tuvo en cuenta qué pasa con los contratos de las mujeres cuando embarazan. Digo, y eso es una realidad, es algo que no lo tuvieron en cuenta. Entonces, conozco la puerta, digamos, la historia detrás de esto, que hay algunas personas con las que me vinculé que conocen esta historia, y realmente fue una crisis, porque salió en el New York Times y generó un revuelo en la agencia, generó un revuelo en Nike, y fue un movimiento. Lo que para nosotros es relevante en esta historia es que mucho de esto que dijo Isa, de la comunicación, y cuando hablamos de comunicación nos cuesta mucho diferenciarlo o separarlo totalmente del marketing, está muy imbuido una cosa con la otra, de que para la sustentabilidad o para abordar temas como los que se abordó en esta campaña y en otras campañas que también conocemos donde hubo este tipo de devoluciones, es que hay que realmente hacer los deberes. O sea, hay que realmente conocer del tema para poder hablar de esto. Hay que realmente poder hablar de género, poder hablar de maternidad, hay que poder hablar de los ecosistemas en donde trabajamos. Hay muchas campañas, y podemos compartir también otros casos, en donde se habla de algo de la protección de un ambiente natural, y esa misma empresa en otro ambiente está extrayendo para hacer su producto. Entonces, hay una disociación entre lo que decimos con lo que hacemos, y eso para nosotros es central a la hora de empezar a pensar en un alineamiento de la comunicación y la sustentabilidad. Tenemos que poder estar constantemente chequeando que las cosas que decimos están alineadas con lo que hacemos. Y salir un poquito de esta idea del marketing, de los insights que se llaman, digamos, de queremos hacer algo inspirador porque lo que queremos captar es la sensibilidad de las personas para poder vender un producto. ¿Y cómo podemos usar esa energía, porque realmente es muy poderoso una campaña como esta, para realmente crear algo para un bien común, ¿no? Para realmente ser parte de la solución? Eso nomás. Y acá nosotros tenemos un pequeño esquema para empezar a abordar esta situación, que es de Chávez, que es un especialista en todo lo que es comunicación, que él habla, él dice que una empresa se define por 4 instancias. La primera es la realidad, que es todo lo que sucede. Que la mesa circular que tenés para reuniones, las sedes, dónde está tu empresa, dónde operás, cuántos empleados tenés. Esa es la realidad. Son los rasgos y condiciones objetivas de tu compañía. Después está la identidad. La identidad son esos atributos positivos que vos seleccionás de esa realidad, eso es parte de la clave, los atributos que vos elegís de esa realidad para describir a tu empresa, ¿no? Somos transparentes, damos seguridad, bueno, hacemos productos de calidad, esas y muchas más, ¿no? Hasta ahora, dentro de todo, tenemos control de lo que va sucediendo. En nuestra realidad tenemos cierto control, de la identidad la seleccionamos nosotros, la elegimos nosotros. Y después está la comunicación institucional, esa acción de comunicar a los otros, a nuestros públicos objetivos. Que son mensajes que hacemos conscientemente, también son los mensajes inconscientes. También es cuando no comunicamos, eso también es comunicar, o cuando pensamos que no estamos comunicando o no estamos emitiendo ningún mensaje. Y bueno, son los emitidos voluntaria e involuntariamente por la empresa, cuando querés llegar a tus públicos. La imagen ya está fuera de nuestro control, porque es lo que piensan los distintos públicos de la empresa, sus juicios, sus prejuicios y sus distintas opiniones. De los primeros 3 vemos que tenemos la empresa tiene cierto control, pero de la imagen no. ¿Qué pasa con esto? Si vos la identidad la trabajás sobre la realidad y la comunicación institucional la trabajás sobre esa identidad, trabajada sobre esa realidad, esa imagen va a estar muy cerca de lo que vos querés lograr. Esa imagen va a estar muy cerca de lo que querés lograr. Y más allá de que no dependa de nosotros, si se hace un trabajo basado en la realidad, en general se puede lograr un trabajo muy efectivo de comunicación. Sí, quería agregar una cosita más ahí a lo que decía Isa, de que la imagen de las piedras sosteniéndose es realmente una construcción de lo que estamos hablando. Es realmente algo que hay que desarrollar y que no es nada, o sea, no es complejo, es un trabajo más y es parte
de abordar este tema con la profundidad que se merece. Digamos. Obviamente para una empresa que recién está arrancando, hay otro tipo de capas que uno le puede poner que una empresa multinacional. Obviamente eso difiere, pero esto se sostiene en cualquiera de los casos. Se sostiene para una persona. Digamos, la construcción de la coherencia tiene que ver con cuán cercana es la imagen construida de los públicos en relación a la realidad. Voy a contar un caso muy breve que a mí me ayuda a entender este abordaje. Una empresa que tiene un muy buen producto, que tiene muy buena percepción del mercado, que tiene muy buen posicionamiento, le va bien, y es un caso real, le gusta a la gente, le gusta no solamente a los consumidores, sino a los que no son consumidores, lo ven como una marca amigable, comprometida, y cuando uno va a su operación, a su industria, todos los vecinos y toda la comunidad cercana a esa planta tiene una opinión completamente diferente de lo que ellos comunican a sus consumidores. Y es un público muy importante. Hoy, digamos, cualquier desvío de la realidad y de la comunicación institucional es motivo de una foto en Twitter, en Instagram, de un consumidor que no está contento, o de una incoherencia que se descubre o que se pone en manifiesto, se hace visible en un instante, y es igual de potente que una campaña de millones de inversión para poder comunicar un mensaje positivo. Y lo hemos visto con clientes nuestros que de repente hay una campaña en contra de algo asociada a su producto y tiene millones de visitas en YouTube, un video de una persona que filma haciendo algo con ese producto. Entonces, es algo relevante a tener en cuenta de siempre estar revisando este caminito que dijo Isa, de cómo la identidad está basada en la realidad y la comunicación institucional montada sobre esa identidad que yo elijo. Nosotros en Emprende no les contamos de que tenemos un quincho en el fondo de nuestro jardín. Es parte de nuestra realidad, pero que nosotros no elegimos contar. Pero si alguien nos pregunta, la podemos contar, digamos, no es nada lejano eso. Y volviendo un poco, bueno, estamos hablando de comunicación para la sustentabilidad. Si indagamos un poco en la palabra comunicación, en el origen, de dónde viene, quiere decir compartir, quiere decir intercambiar algo, poner eso en común, ¿no? Y bueno, hablamos recién de contar historias, hablamos de contar historias coherentes para hacerlas más poderosas y que la gente nos preste atención. Y acá la palabra comunicación nos invita también a pensar en qué podemos compartir, ¿no?, con nuestros públicos, yendo más allá de lo que son nuestros productos y servicios tal vez, ¿no? Algo que cuando lo compartamos genere ese interés, porque sea un interés común. Y bueno, y esa es la pregunta, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué podemos compartir? O sea, hablamos del producto, hablamos de otra cosa, pero ¿qué le va a interesar a nuestros públicos si nos vamos de nuestros productos y servicios? Y esta imagen, hoy la validé con Isabela Lejillo, la imagen esta, porque creemos que uno de los grandes temas para empezar a contestar esta pregunta, que un poco es lo que nos va a acompañar en los próximos minutos, porque creo que lo que nosotros presentamos hasta acá es una complejidad, ¿no? Estamos diciéndoles que bueno, hay que construir esa narrativa, hay que construir esa historia, si es que queremos construir una historia, o cuál es la historia, tenemos cierto control sobre esa historia. La importancia de tener una visión cercana a la realidad, esa realidad de la que hablábamos antes de Chávez. ¿Cuánto nos miramos al espejo para realmente decir, tenemos esto es lo que hacemos, estos son nuestros impactos, nuestras externalidades, que son aquellas cosas que, bueno, mi actividad la tiene, pero bueno, yo no tengo forma, nadie me obliga a hacerme cargo. O sea, si yo digo, tengo un impacto, cuando hablamos de impacto y externalidades, hablamos de, por ejemplo, ciertas industrias o ciertas actividades que llevamos adelante que tienen un impacto en ecosistemas sociales y ambientales, sobre los cuales nosotros
en principio no tenemos control, pero si quisiéramos podríamos involucrarnos en esas externalidades e incorporarlas. Pero tiene que ver con aceptar de que nuestra actividad como empresarios, hagamos lo que hagamos, siempre va a estar impactando desde lo que hacemos. Y que es un tema muy amplio para investigar y es un tema muy interesante también para reconocer y poner es una grande pregunta hasta cuál es el límite de la empresa, ¿no? O sea, justo hoy estuvimos charlando con un cliente que tiene su producción principal está en China. Y traer producto de China hoy a la Argentina, y él distribuye en la Argentina, implica de que gran parte de su huella de carbono, que no sé si hasta ahora ya lo estuvieron conversando, pero es uno de los grandes temas que tienen que ver con la mitigación del cambio climático y el calentamiento global, es la disminución de nuestra huella de carbono. Este empresario dice, bueno, yo sé que mi gran generación de huella de carbono está en China, yo no tengo posibilidad de ir a mi proveedor en China y decirle, mira, tenés que transformar tu manera de producir porque necesitamos reducir la huella de carbono. Es verdad, él muy posiblemente no puede hacer mucho para eso, pero sí puede hacer otras cosas. Puede aceptarlo, por ejemplo, o puede ponerlo sobre la mesa y decir, es parte de mi negocio, no lo puedo cambiar hoy, porque no puedo producir esto en la Argentina. Pero ¿qué hago con eso? Esa es la gran pregunta. Es parte de mi reflejo, es un reflejo de la realidad, y creo que ahí el rol del liderazgo, que es otro de los puntos que nombrábamos antes, donde nosotros tocamos, es que tenemos que empezar a trabajar en la mirada de los negocios, con una mirada más integral y una mirada que incluya todos los aspectos que hacen al negocio. Y creo que hay un gran desafío, sobre todo para las pymes también, que obviamente nosotros lo vivenciamos, las urgencias y el foco muchas veces está puesto en el sostenimiento y del día a día, pero cómo podemos crear el hábito también para empezar a mirar un poco más allá, porque hay muchas oportunidades también ahí de generar negocios, de reducir costos, de construir una historia. Pero tiene que ver con construir esa lectura de nosotros como empresa, lo más nítida posible. Sí, y lo que dice Martín es una invitación también a dar vuelta a ese espejo, a ver la cadena de valor, a ver el entorno, la comunidad donde operamos, el ambiente donde operamos. Y hace poco vimos un ejemplo muy concreto de, no sé si lo vieron, aguantepyme.com, que son publicistas que se ofrecen ayudarlos con la publicidad a pymes que hoy tal vez lo necesitan con urgencia y no tienen el dinero tal vez para pagar a un publicista o a alguien que los ayude en la comunicación. ¿Qué hicieron estos publicistas? Dieron vuelta al espejo, vieron lo que estaba sucediendo en su entorno, en su contexto, generaron una solución, y la comunicación de este aguantepyme.com está siendo muy potente por esa conexión que ellos generaron. Es un ejemplo concreto a lo que está sucediendo, un ejemplo de dar vuelta a ese espejo, ¿no? De ver alrededor. Que es parte de ese compartir, ¿no? ¿Qué compartimos? Bueno, miremos alrededor, miremos dónde estamos impactando, positiva y negativamente, y veamos cómo lo comunicamos. Y una gran ayuda en este tema es el propósito. ¿Qué es el propósito? Es el para qué de la empresa. Hay propósitos muy elevados, como el de Patagonia, que es salvar al planeta. Las empresas que recién vimos, como por ejemplo Safran, que era la empresa de alimentación, busca mejorar el mundo a través de la alimentación y la inclusión. Cinca, por ejemplo, la empresa mendocina, quiere transformar el problema de la basura en inclusión social. Entonces, si nosotros tomamos este propósito que mira hacia el afuera, nosotros como empresa pasamos de un egocentrismo a un ecocentrismo. Y eso es mucho más potente y poderoso para ponerlo en común, ese para qué. Y con eso podemos empezar después, ahora viene la parte más técnica, a pensar en una estrategia de comunicación, pensando en ese, sea un propósito o tal vez sea otro elemento en común que queremos poner con nuestros públicos. Y en base a eso, bueno, empezamos con un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo avanzamos? Ahí en la agenda habíamos visto que, bueno, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Por dónde arrancamos? ¿Cómo abordamos todo esto que tenemos? No sabemos por dónde empezar a comunicar. Bueno, primero hay que hacer, nosotros desde Emprendia lo abordamos con un diagnóstico. Un diagnóstico que incluye tanto a la empresa, o sea, a los colaboradores de la empresa, como a lo externo. Es un diagnóstico de comunicación interna y externa. Un gran cómo estamos, una foto. Y vamos a lo tradicional. En esa foto buscamos las fortalezas de la empresa,
Buscamos las oportunidades que tiene la empresa, que, bueno, no están bajo su control, pero son temas a monitorear, igual que las amenazas. Y buscamos también las debilidades. Buscamos las debilidades para ver qué desafíos, sobre todo, nos dan esas debilidades. Y en base a esos desafíos, establecemos objetivos, que pueden ser objetivos de posicionamiento. Cuando ves hacia el afuera, muchas veces tal vez trabajas en objetivos de concientización para mejorar ciertos aspectos de lo que sucede en el mundo, o no, son opciones. Y nosotros siempre, cuando trabajamos estrategias de comunicación, hay empresas que tienen propósito, otras que tienen misión, bueno, y a nosotros nos gusta incluir un elemento que es la meta ambiciosa, porque en general cuando hablas de propósito, hablas de algo que es a larguísimo plazo, y en vida no lo vas a ver cumplido. Entonces, algo para movilizar desde tus colaboradores, a tus públicos, y al resto de los públicos, puede ser una meta ambiciosa. Una meta que no sea a larguísimo plazo, sino que sea a 10, 20, 30 años, y que sea realizable, pero ambiciosa, ¿no? Una meta como, por ejemplo, regenerar Mata Atlántica, como hace Yerba Mate Guayaquil, o algo menos ambicioso, pero una meta que sea inspiradora, y que no sea tan a larguísimo plazo como el propósito. Y todo esto nos empieza a establecer los distintos desafíos vistos como objetivos, ¿no? El propósito es un objetivo a larguísimo plazo, de alguna manera, la meta se acerca un poco más, y después los objetivos de comunicación. Porque en base a eso, el qué decir, los mensajes, van a salir más fácilmente. ¿Qué vamos a poner en común? ¿Qué vamos a decir? ¿No? ¿Y cómo lo construimos? ¿Cómo lo empezamos a decir? ¿No? Y si empezás a trabajar con un tema de propósito que tiene que ver, por ejemplo, con inclusión social, o estás preocupado por una parte de tu cadena de valor y querés trabajar en eso, y bueno, que los mensajes vayan por ahí, y empezar por ese lado. Y después nosotros también insistimos en el tema de la personalidad de la marca, de cómo habla la marca, ¿no? Y basados en el enneagrama y algunos arquetipos, trabajamos distintas personalidades de la empresa, para que la comunicación que genere, los distintos colaboradores la sientan también más cómoda y sea también más pertinente. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa activista que una empresa más serena. Ambas están bien, o sea, no hay ningún camino habría que elegir el camino en el que te sientas más cómodo. Y esta personalidad setea más fácilmente el tono, cuándo lo decís, cómo lo decís, y son distintas herramientas que tomando desde los objetivos, ya bajando a los mensajes, te empiezan a hacer una herramienta muy útil a la hora de, ok, bueno, ¿cuáles son nuestros mensajes clave? ¿Cómo los decimos? ¿Somos más rebeldes? ¿Somos más serenos? ¿Nos ponemos en una posición de líderes? Y son todos aspectos a tener en cuenta. Después obviamente están los públicos, a quienes les queremos hablar. Pueden ser nuestros clientes, pueden ser nuestros colaboradores, pueden ser otras organizaciones que queramos tener como aliadas. Y acá hay un gran desafío y hay que tener cuidado, porque a veces uno como empresa piensa que conoce a sus públicos y tal vez no los conoce tanto. Entonces ahí, siempre en la parte de diagnóstico, es bueno tomarse un tiempo para revalidar ese perfil de público que uno cree que tiene. Y si tal vez no tiene tanta información sobre eso, empezar a investigar un poquito más. Porque si uno conoce sus necesidades, sus motivaciones y por qué nos eligen como empresa, la comunicación, de nuevo, va a fluir mucho más fácilmente. Y después está el final de esta historia, que son, ok, ¿por qué canales les hablamos? ¿Y qué acciones hacemos en esos canales? Y si vos conocés a tu público, tenés claro los objetivos, ya sabés qué decir, esto va a ser todavía más fácil, porque ¿dónde están nuestros públicos? Hablemosles en esos canales. ¿Cómo vamos a llegar a ellos? Bueno, vamos por redes. Trabajamos con periodistas, vamos con periodistas nacionales, vamos con periodistas locales, todo es válido, dependiendo de lo que fuimos estableciendo anteriormente. Vamos por mail, o sea, no, y tampoco acá no tengamos miedo, pero el mail se volvió viejo, no tengamos miedo en seguir por ahí por canales más tradicionales. ¿Queremos estar en TikTok? ¿Nuestro público está en TikTok? Sí, no, bueno, y tengamos cuidado también con ciertas modas, o tal vez nuestros recursos nos permiten estar en una red social. Bueno, elijamos una. En eso está bueno también ser eficientes y no ser tan ambiciosos. Abarcar lo que se pueda de la mejor manera posible. Y después, el resto lo tenés para trabajar cuando puedas.
¿no? Por eso en una estrategia de comunicación es muy importante el seteo de prioridades, priorizar. ¿Qué mensajes vamos a decir? Que no sean muchos, o sea, no hay que ser ambiciosos, porque si somos muy ambiciosos vamos a comunicar un montón de cosas, que es lo mismo que no comunicar nada casi, ¿no? Y de lo técnico, después de todo esto, que tiene como objetivo comunicar para la sustentabilidad, siendo efectivo, llamando la atención de a quienes queremos llamarles la atención, y siendo pertinentes y también aportándoles contenido, mirándonos a nosotros y mirando a nuestro entorno. Y eso nos va a generar una comunicación, que nuestros públicos nos escuchan, que eso hoy es un montón en un ambiente de mucha infoxicación, ¿no? Ahí estaba enganchado con el último slide de los canales y digo, pensando en qué importante es como hacerse las preguntas adecuadas, ¿no? Decir, necesitamos esto, tenemos que hacer algo muy complejo, podemos hacer algo sencillo, necesitamos algo, somos una startup, estamos recién empezando, o somos una empresa familiar que ya tiene varias generaciones y nos cuesta comunicar, somos más cerrados, nos vemos muchas veces en esas conversaciones donde, ¿por qué tenemos que usar Instagram? Y la verdad es porque tu público está ahí, digo, lo que decía Isa, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos crear esas preguntas que nos ayuden como a siempre estar revisando? Porque hay una cosa que hablábamos también con Isabel mientras preparábamos esta charla, es que creo que es muy importante la comunicación como tal, pero también es muy importante el comunicar, el verbo, el proceso de comunicar. Es una actividad que vamos a ir descubriendo y para cada organización, para cada empresa, para cada persona, sucede de una manera diferente y tenemos que crear tenemos que adaptarnos a eso también. Nosotros con nuestros clientes nos pasa, hay clientes que buscan algo muy específico y otros que están como más abiertos a probar cosas nuevas. Bueno, tenemos que ir danzando con ellos para aprender cuál es la forma de comunicar que más se ajusta a ese caso en particular. Estos 13 años que nosotros venimos recorriendo ya estos caminos, hoy para nosotros la comunicación, si bien es, como decías vos, Fer, es central y atraviesa todas las esferas de la empresa, en nuestro abordaje es una pata muy importante, pero no es la única, como espero hayan visto en toda esta conversación, en donde claramente tiene una incidencia en el liderazgo y la cultura y cómo las personas moldean eso. ¿Cómo incentivamos a que estemos buscando lo nuevo como empresa, a que estemos abiertos a esa permeabilidad con nuestros clientes? Hay empresas que hoy están diseñando sus soluciones y nuevos productos, invitando al cliente a participar en ese proceso de diseño. Necesitamos crear una apertura como líderes a que eso suceda. ¿Podemos preguntarle qué están necesitando y diseñar juntos, invitarlos a esa mesa? Por otro lado, claramente, y creo que esta charla espero que haya acompañado esa idea de que la comunicación y el marketing como instancias, como actividades, tienen que construir algo. Tenemos que estar en una construcción hacia una forma, hacia una manera que realmente transmita quiénes somos y qué es lo que queremos llevar al mundo. Y por otro lado, para nosotros la tercera pata importante en este proceso es el impacto. Si no nos puede pasar lo que le pasó a Nike, en donde nos descubrimos, no tuvimos en cuenta algo de lo que somos. El hecho de que se congelen los contratos para las mujeres que embarazan es parte de quiénes somos. No lo comunicamos en esa campaña, pero es parte de nuestra realidad. Entonces, ¿queremos cambiar esa realidad? ¿Podemos ir atrás y a los abogados y a la empresa y decir, podemos cambiar esto porque esto no es coherente con el mundo que queremos, con la historia que queremos contar? Y ahí es donde empezamos a trabajar sobre el impacto que para nosotros, eso es la tercera pata que es muy relevante, que es que nosotros tengamos una muy buena lectura del tipo de negocio que llevamos adelante y el modelo. Porque la historia puede ser muy linda y puede ser muy provocadora en términos de venta y de reputación, pero si ese modelo de negocio está basado en, por ejemplo, la contaminación o perdón, voy a usar un caso muy concreto que me viene a la mente, una empresa de chocolates en la Argentina con la cual nosotros estamos ahí conversando para trabajar. Ellos se abastecen de chocolate de África. Y el chocolate es un insumo que tiene
grandes cuestionamientos en términos de trabajo infantil y trabajo esclavo. Entonces, ella está queriendo construir una historia respecto a su chocolate, pero tiene desconocimiento del origen de su insumo. Entonces, lo primero que le dijimos es: ¿de dónde viene tu chocolate? ¿Qué sabes de esa historia? Porque es parte de esa historia de quién sos. Entonces, si yo creo una historia que es muy atractiva, como la que vimos de Nike, y que fomenta el acercarme a esa historia como consumidor o potencial consumidor, yo comprando ese producto estoy siendo parte de esto otro que también se está generando. Y eso para mí, y para Emprendia, y para nuestra mirada, es algo que siempre vamos a estar poniendo sobre la mesa, de que intentemos ver la historia completa que se está contando, porque eso va a hacer que nuestros negocios y nuestra manera de abordar los negocios sea cada vez más consciente, y que las historias sean más fáciles de contar. Para nosotros no hay nada más fácil que contar que una historia que es real. Es lo más fácil de contar. Entonces, es una invitación para todos los que están ahí escuchando, y espero que no hayamos confundido mucho, de revisarse, de revisar lo que hacemos, de lo que hacen, y hacerse las preguntas apropiadas, y no tener miedo a investigar, a debatir, a escuchar cómo lo hacen otros, y abrir un poco las puertas ahí a la innovación en lo que hace la comunicación, y sobre todo en cómo impactan en el mundo. Así que, dale. Y tampoco tener miedo de equivocarse, porque en este camino seguramente va a haber equivocaciones. Pero si uno trabaja desde la realidad, con esa coherencia, en vistas, mirando hacia ese propósito, ese faro, y uno se equivoca, porque se le pasó un tema, y tal vez era importante, tal vez no tanto, pero si vos trabajas con esa coherencia, vas a haber construido una credibilidad en el público que te va a decir: tranquilo, te va a dar otra oportunidad, seguramente haya críticas, pero vas a tener un público que te va a creer y va a confiar en vos. Entonces, no tengamos miedo a eso tampoco, porque esta construcción nos permite generar esa conexión tanto con nuestros colaboradores, con nuestros públicos externos, que va a generar esa comunicación que aporte valor, ¿no? Que sume, compartir algo que interese a esos públicos, a esa gente con la que intercambiamos información, productos, servicios o lo que fuera. Bueno, hasta acá llegamos. Esperamos que haya aportado. Estamos súper disponibles para las preguntas, para las dudas, incluso respondernos cosas que puedan no estar de acuerdo de cómo lo estamos abordando. Nos encanta conversar, nos encanta seguir construyendo formas de abordarlo. Es, creo que, algo de lo que nos une un poco con Fer, Mica, que siempre estamos hablando de qué es lo que se está haciendo en CAME y cómo podemos aportar ahí. Y esperamos lo hayan disfrutado y disponibles para cualquier otra consulta que pueda haber. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la charla. La verdad es que, más allá de que yo vengo del área de comunicación y esta charla me encanta, también sirve un poco para, como reflexión, antes de darle ya la palabra a Mica, me llevo como dos ideas. Primero, el tema es la típica frase de es que el silencio también comunica. Entonces, eso es así. Nosotros ya comunicamos, bajado bien a la pyme, ¿no? O sea, ustedes hablaron de empresas grandes, también hablaron de pymes nacionales. Vamos un poquito más abajo todavía, y a emprendedores o al típico pyme industrial de barrio, uno ya está comunicando, ¿sí? Porque es imposible no hacerlo. En el momento en el que, por ejemplo, vos separás tus residuos y tus vecinos lo están viendo, vos también estás comunicando. Elegiste hacer algo y evitar que tus residuos, lo estoy hablando desde el área de una empresa, ¿no? Un pequeño industrial, también estás hablando. Nosotros durante estos últimos años en CAME recibimos un montón de consultas respecto a este tema de las cámaras y de las pymes. Y no, pero yo que soy muy chiquito, ¿qué hago con esto? Con Mica siempre le decimos lo mismo. Probablemente vos estés haciendo acciones de responsabilidad social. Algunos vienen y dicen: no, nosotros hacemos una pequeña colecta, o separamos los residuos, y ellos lo piensan como: no, pero no tengo toda una estrategia, no tengo... Bueno, por algo se empieza. Entonces, vos ya estás haciendo acciones, vos seguramente lo estás comunicando, el tema es el cómo lo estás haciendo. Entonces me parece que esta charla estuvo buena en el sentido de orientar un poco esto de, más allá de qué comunicar, el cómo hacerlo y cómo hacerlo correctamente.
Y después, por otro lado, también un poquito esta frase de que si no lo comunicás, eso no existió. Entonces es, bueno, también romper un poco con esa idea de veamos lo que estamos comunicando y tampoco saturemos todos los canales ni salgamos ahora después de esta charla fanatizados a comunicar, sino que veamos qué es lo que vamos a comunicar. Ya tenemos los mensajes, el público, bueno, todo lo que estuvimos hablando es que esta charla también sirva como perdámosle el miedo, pero también hagámoslo de manera responsable, básicamente porque tenemos temas súper sensibles, que está buenísimo que nuestra comunidad se entere lo que estamos haciendo, pero siempre con el respeto y con toda la planificación que se merecen estos temas. Así que bueno, eso, agradecerles por la charla, por todos los casos que dieron, que siempre viene buenísimo para bajar un poquito a la realidad, a la parte más teórica. Pero bueno, por mi parte, muchísimas gracias y ya la dejo a Mica. Bueno, súper interesante, como siempre, súper útil y práctico, que es lo que buscamos. Un poco lo que dijimos es que nosotros buscamos con esto que la gente, que los participantes empiecen a interiorizar con los conceptos y le empiecen a perder el miedo a ciertas cuestiones, ¿no? Que para algunos son tan básicas y para otros parecen tan complejas. Por otro lado, en esto perder el miedo también, dejar de pensar o romper esa barrera de que ciertas cosas como un mega plan de comunicación o como un mega plan de responsabilidad social tiene que ver con la mega empresa, no, las pymes también podemos hacer cuestiones que tienen que ver con la comunicación, con la responsabilidad social, y de hecho está más que comprobado, no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los índices que hay, que las pymes son las que más aportan al desarrollo local y al desarrollo sustentable, o sea, eso no es un invento. Entonces, un poco también queremos que todo este ciclo y la participación de profesionales y aliados sirva para que a los que nos escuchan podamos un poquito sembrarles esa semillita y hacerlos perder el miedo y que se animen a las cosas nuevas, a la innovación y a explorar campos que tal vez en otro momento no hayan explorado. Yo voy a ir por una conclusión y por una reflexión. Me gusta siempre como llevarme algo y dejarle algo a los que nos están escuchando, que tiene que ver un poco con el principio y tal vez no tan la reflexión más técnica ya la dejó muy en clara Fer. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ella expuso, así lo pensamos y así lo vemos, sino que me voy a remontar al principio de la charla y voy a tomar este concepto de agente de cambio y todo lo que tiene que ver con la transparencia y la responsabilidad. Yo siempre digo, y el que me ha escuchado, tiene que ver con los que trabajamos en cuestiones de responsabilidad social, de comunicación, de desarrollo sustentable. Creo que lo hacemos más allá de todo porque todos tenemos una creencia personal y lo hacemos y lo transmitimos de manera en la cual vivimos, porque yo considero que todos los que nos dedicamos a esto, más allá de tener una vocación en lo personal, tiene que ver porque lo vivimos de esa forma, intenso, pasional, angustiante, o sea, es todo eso junto y es un vaivén y una montaña rusa de sentimientos, y me parece que también creo que en esa percepción de agentes de cambio, también tenemos que ser muy, muy responsables en cómo comunicamos las cosas y en el abordaje que le damos, porque cada palabra puede ser susceptible de malinterpretación por cualquier persona, por cualquier receptor, y como mencionaban al principio, o a lo largo de la charla con lo de Nike, puede destruir tu negocio, destruir tu campaña, destruir un producto, entonces hay que ser muy cuidadoso. Y también un poco pensar, ya más lo que dijo Martín al final, es cómo queremos impactar y qué queremos mostrar. ¿Realmente queremos dejarle algo con nuestro producto, con nuestro servicio, con nuestra intervención a la otra persona? Entonces, es súper importante también fijarse en eso y estar convencido de eso. Acá nosotros abrimos un espacio y los chicos de Emprendia también siempre nos acompañan y nos han acompañado en un montón de procesos que hemos hecho con CAME, internamente más que nada y hacia nuestro público. Y realmente es una experiencia muy valiosa el aprender, el recorrer este camino de la mano de
de estos aliados, el de que nos acompañen a perder el miedo. Entonces, bueno, también es un poco la invitación a que ustedes se animen a generar impacto real con sus negocios, con sus productos, con sus servicios. Acá tienen tanto de CAME como la gente que nos acompaña por fuera de CAME, siempre súper predispuesta. Y bueno, un poco mi mensaje es eso, que nos animemos a innovar y a comunicar de manera responsable en estos tiempos en donde Isa dijo un concepto muy no, infomaker, no. Infoxicación. Infoxicación, tal cual. Y también desinformación o malinformación, porque tantas cosas que corren, viste, que es como que hay que tenerlo en cuenta. Y eso también genera un impacto muchas veces negativo. Así que bueno, mi mensaje es ese, agradecerlos, y me gustaría que los dos, o alguno de los dos, como que nos deje como una última reflexión en relación a esto, ¿no? Al lugar de cada uno y al impacto de cada uno, ya sea desde su lugar personal o profesional, que tenga que ver con la comunicación o con lo que creemos que dejamos a cada uno. Yo creo que en mi paso, entre muchas cuestiones, en la vida profesional dejo o siento que aporto a esto, ¿no? A acompañar procesos que permitan a la gente ser más responsable. O al menos es lo que yo siento que brindo todos los días con mi trabajo. Yo empiezo, quiero decir algo sobre lo que dijeron de las pymes, que son muy importantes y tienen muchísima más libertad que tal vez otras multinacionales que dependen de sedes globales que les bajan, ¿no? Contenidos y campañas. Son dos formas distintas de trabajar, pero como pymes argentinas, tienen muchísima más libertad para generar ese impacto tan importante. Tal cual, porque no tienen que estar dependiendo de la autorización. No, tal cual. Y por eso también es súper lindo trabajar con las pymes, ¿no? Empezar desde cero, crear todo el concepto, las campañas, el tema del impacto. Y está buenísimo, para mí, personalmente, cuando trabajas con pymes o distintas empresas, ayudarlas o acompañarlas a que esa voz que ellas tienen, que estas empresas tienen, se escuche. Por ahí 1 o 2 mensajes, ser más concretos, pero darle luz a esa voz, ¿no? Y que llegue a los que ellos quieren que llegue, siempre con esta coherencia, trabajando también pensando en los colaboradores y pensando en tal cual, y además aprovechar ese impacto de comunidad que tiene la pyme, súper cercana, conoce a los empleados, conoce a la comunidad, conoce al barrio, conoce todas las necesidades. El mayor impacto que ese la pyme no va a tener, o sea, por eso tiene que animarse. Yo solamente quería hacer como un comentario con tu invitación, Mica. Estaba pensando que sobrevoló muy rápido la palabra propósito, y que creo que es algo que es central en estos tiempos en los que estamos, y que quizás uno piensa, digo, yo soy una pyme, o soy un pequeño comercio que estoy arrancando, que bueno, estoy lidiando con todo esto. Yo creo, y esta es una cosa, digo, es mi visión, yo creo que todos estamos acá, de alguna manera, tanto individual o grupalmente, para descubrir para qué vinimos. Y en eso, yo estoy intentando descubrir para qué vine, y estoy probando, haciendo lo que hago en Emprendia, y Isa hace lo que hace, y como grupo intentando descubrir qué es lo que hacemos en Emprendia, y creo que es un gran, y pensando en el contexto en el que estamos ahora, que digamos, está todo permeable. Y digo, hacernos la pregunta de cuál es mi trabajo y de qué manera puedo hacer que mi trabajo ayude a que mañana el mundo sea un poquito mejor, es una invitación que para mí es relevante en estos tiempos. A mí por lo menos me pasa eso. Y ahí creo que los empresarios, empresarias, tienen una posibilidad de hacerse esa pregunta y preguntarse para qué mundo estamos accionando cada día con nuestras decisiones, que pueden ser muy sencillas, como dejar de elegir un proveedor que sabemos que es irregular, a elegir a un proveedor que sabemos que, no sé, que contrata gente del barrio y que le da oportunidad de trabajo a personas que quizás... Y es una simple acción que ya hace una diferencia, como lo decía Fer, de elegir separar la basura, porque sabemos que eso tiene un valor para otros que producen productos a partir de esos insumos. Entonces, en las pequeñas decisiones creo que se pueden
manifestar esas búsquedas que tenemos, de intentar hacer las cosas de una mejor manera. Y eso no importa el tamaño de la empresa, no importa si somos 2 personas o 50. Y creo que es una responsabilidad en los tiempos en los que estamos, donde hay muchas inequidades y hay muchas falencias en nuestra forma de distribuir esta casa. Así que eso, para mí yo me quedo con eso, me quedo con el deseo de que más, cada vez más nos embarquemos en esas búsquedas de nosotros mismos y de los grupos en los que formamos parte. Totalmente de acuerdo. Esto creo que nos tiene que interpelar a todos, sobre todo este contexto, en cuál es el modo en el que queremos vivir y con nuestras acciones, cuál es el impacto o el mundo que le dejamos a los que vienen, ¿no? O a los que ya están aquí, que son pequeños. Me parece que eso es un poco el valor de todo esto. Pero bueno, súper interesante. Me encanta charlar con ustedes, me encanta, me copa. Podemos estar charlando horas, pero bueno, los vamos a dejar. Mil gracias por acompañarnos una vez más, encantadas, como siempre. Y bueno, a todos los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a contactarnos, a unirse a nuestro grupo de LinkedIn, donde debatimos, compartimos información, los actualizamos de las novedades, y bueno, los esperamos la próxima en una nueva emisión. Muchas gracias por acompañarnos, gracias chicos, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Tener la idea no es difícil, llevarlo a cabo es bastante complejo. Hemos replicado de manera digital ese diálogo que se da en el mundo físico. En redes vos podés comprar, por supuesto, con los medios tradicionales, pero también hemos incorporado billeteras electrónicas, podés pagar con QR e inclusive está la posibilidad de pagar con criptomonedas. La gente joven adopta más tecnología que la gente de mayor edad, pero que esta manera de vender es transversal a todas las franjas etarias hoy por hoy. Innovar en estos productos nos abre un mercado enorme. Saranto, como su lema lo dice, es una empresa para empresas. Nació exclusivamente para brindar ese servicio que no estaban teniendo con respecto a la indumentaria. Vimos la necesidad que tenían de productos distintos, diferenciales, con telas técnicas, y estamos justamente ahora en la madurez de seguir innovando en prestación funcional de las prendas. ¿Por qué no oxígeno argentino? Ese fue nuestro principal motor. La planta productora criogénica de casi a oxígeno es la única en Sudamérica por su tecnología y por la pureza de oxígeno que alcanza el 99,99%. Decidimos que sea un proyecto federal, razón por la cual desarrollamos un plan estratégico en el cual podamos comercializar el oxígeno en transportes chicos con capacidades mínimas, pero que lleguen a los lugares que se necesitan. Fruto del Sol es una empresa con proyección porque su mercado es el mundo, no está acotado al mercado nacional. La reinversión permanente que hacemos en nuevo equipamiento, maquinaria, todo para estar a la vanguardia en lo que es a la calidad. Estar conectado al mundo es estar conectado, aunque la pyme se dedica al mercado interno, saber qué hace una pyme de la envergadura de uno en otros lados. Este año se cumplen 30 años de nuestra primera exportación. Es una decisión política de la empresa y estratégica del directorio de iniciar el camino de inserción de los productos en los mercados externos. Sabíamos que este era el camino. La tecnificación, la automatización de los procesos, la incorporación de profesionales, la creatividad y la innovación son como la base donde nosotros nos hemos establecido nuestro crecimiento. No soñamos únicamente cuando estamos dormidos, sino que también lo hacemos cuando estamos despiertos. Pero el producto siempre es el que manda, es el que pone un poco el norte hacia dónde dirigirse
habla un poco de tu identidad, de lo que vos querés y de lo que vos representás a través del producto. Los volúmenes van cambiando y es necesario justamente poder incorporar no solamente conocimientos propios, sino profesionales que ayudan y acompañan. Creo que los mismos cambios que te va dando la demanda te hacen indirectamente mantenerte o seguir creciendo. CAME sé que es realmente una escuela de capacitación. Eso es lo que a nosotros nos posibilita tener las herramientas para salir al mercado externo. Es muy recomendable para cualquier emprendedor pyme que se sume a una asociación porque eso te permite estar conectado con gente parecida a uno, ir validando las ideas nuevas que uno va teniendo. Es muy importante contar con el apoyo de entidades como la CAME y como FED, porque acompañan el crecimiento de las pymes. La responsabilidad como pyme de participar para justamente visibilizar el trabajo que estamos haciendo y fortalecernos recíprocamente. Ya sea UCIT a nivel local, CAME a nivel nacional o FEBA a nivel provincial, suman muchísimo a potenciar los pequeños emprendimientos o los emprendimientos que de alguna manera ya están más sólidos por todo el desarrollo que tiene la organización. Es muy importante el trabajo de CAME en todo lo que es las relaciones humanas, en todo lo que es la información para la toma de decisiones.